Hoy, en este programa, continuaremos presentando a ustedes la serie de conferencias que se presentaron a lo largo de la 7ª Semana Nacional de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. En esta ocasión, proyectaremos las ponencias de Josefina Soto, de Chile, David Arellano, investigador del CIDE de México, Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México. Comencemos. Por eso parto con lo que son los rankings efectuados por Transparencia Internacional en materia de índice de percepción de corrupción del sector público. Efectivamente, en el año 2003 nosotros ocupamos el nivel 17, bajamos hacia el lugar 25, pero en lo que se refiere a el ranking a nivel sudamericano y de la OSD, estamos en un rango, digamos, satisfactorio, podríamos catalogarnos. Estamos en un nivel de 6-7, siendo 10 lo óptimo y bueno, uno es el que apunta a superar. En ese sentido, teniendo claro los niveles de corrupción y la percepción que existe en materia de probidad, es que el año pasado, el 20 de abril, se empezó a aplicar lo que es la ley 20.285, la ley de acceso a la información pública, que está obviamente en pleno desarrollo y susceptible de perfeccionarse, y eso es lo que estamos apuntando. Esta ley de reciente data ha significado un gran avance en lo que se refiere al acercamiento de la ciudadanía con el actuar de las autoridades de sus representantes, y obviamente el objetivo es terminar con prácticas de corrupción generadas a lo largo del tiempo. No somos especialmente un país corrupto, pero obviamente en el último tiempo, a partir del 2006, quizás con la necesaria alternancia en el poder, nos vimos más afectados, y en vista de eso estamos tratando, a partir de esta legislación, entregar herramientas concretas a los ciudadanos para exigir por parte de los órganos de la administración la necesaria accountability o rendición de cuentas. En base a eso está el artículo 7, que es similar al que ustedes tienen en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por no decir que es casi una copia feliz, incluso está en el mismo artículo. Y en ese artículo 7, tanto de México como de Chile, obviamente existen las distintas antecedentes que los usuarios pueden tener en conocimiento respecto de informaciones tanto relativas a la estructura organizativa, a la dotación de planta, a los subsidios, a los beneficios entregados, a la documentación que pueden obtener, a los contratos, etcétera. A nivel remuneracional fue el boom que causó en Chile por el desconocimiento que eso significa, pero obviamente no es la única materia relevante. Y no obstante ello, teniendo claro que existe esta herramienta, lo que es el Consejo para la Transparencia, si bien es cierto, ustedes tienen 7 años de aplicación, decían que casi 500.000 de casos. Bueno, nosotros vamos en el número 1070, tomando en consideración el año y 4 meses que llevamos de casos que se han presentado al Consejo para la Transparencia y el símil del IFAI acá, y teniendo un porcentaje altísimo de casos a nivel municipal, equivalente al 25,9% de causas ingresadas, de reclamaciones o de procesos de solicitud de información no respondidos, no entregados, no suministrados vía transparencia activa o pasiva. Y también hay casos, en cuanto a los casos terminados, aquí también es relevante porque se encuentra el 81% del total de los casos ya cerrados, terminados, lo que muestra bastante agilidad y eficiencia en todos estos procesos. Ahí hay acá hay un gráfico que demuestra del 2009 al 2010 la mayor intervención. En abril, cuando recién comenzó, hubo solo 4 casos que se presentaron, 2 por transparencia activa y 2 por transparencia pasiva, digamos, en estos 10 días de 20 al 30 de abril. Y obviamente el boom se produjo en el mes de junio. Después ya decayó y obviamente ha seguido una cierta coherencia en lo que es la presentación, o sea, una cierta uniformidad en la presentación de casos a nivel ante el Consejo para la Transparencia. El caso de en cuanto a la evolución del número de casos terminados, obviamente a partir de febrero se
empezó a concluir estos procesos y ahí está el gráfico que era lo que yo les decía inicialmente. El 81% de los casos tiene 872 decisiones, lo que demuestra bastante eficiencia del Consejo para la Transparencia. No es porque sea chilena, ni esté en Chile, ni esté aquí el presidente, pero demuestra que hay bastante efectividad en cuanto a la resolución de los casos. Aquí se grafica también el problema de la intensidad de las reclamaciones. Está a nivel municipal, 278 reclamaciones. Hay que entender el contexto. Los municipios es la puerta de acceso que tienen todos los ciudadanos y es a donde más concurren la ciudadanía, la gente cuando requiere información. Después lo sigue el Ministerio de Hacienda, que no es un orgullo, pero claramente Hacienda tiene una serie de servicios dependientes que se vinculan directamente con la ciudadanía a través de aduana, Servicio de Impuesto Interno, Dirección de Compra y Contratación Pública y así sucesivamente. Para empezar, propiamente tal con el tema y tratando de acotarme al tiempo dado, en cuanto a indicadores de gestión, cuando uno habla de indicadores, uno puede irse a la raíz semántica de lo que es un indicador. Y bueno, indicador viene de indicar, indicar del latín viene indicare, que es medir. Entonces a eso es lo que uno apunta, a tratar de medir, y esa medición apunta a resultados sobre la base de objetivos de meta. Si uno pudiera centrar o enfocar a nivel central y en lo que refiere al Ministerio de Hacienda, está la Dirección de Presupuestos, que es un servicio dependiente del Ministerio de Hacienda que se encarga de velar por la eficiente asignación y uso de los recursos públicos a través de distintos instrumentos, de distintas herramientas, y es así como cuenta con un conjunto de instrumentos encargados de lo que es la evaluación y gestión para mejorar la eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos, instrumentos que obviamente la Dirección de Presupuestos se sujeta y se somete a lo que es la transparencia, son informados tanto al Congreso Nacional como son publicados en su sitio web. De hecho, ahí está el sitio para cualquiera que tenga después tiempo de acceder, www.dipres.cl. Ahí efectivamente existe y es una página bastante completa en cuanto a todo lo que se refiere a indicadores de desempeño para mejorar la gestión. Sigamos escuchando las ponencias que se presentaron en el marco de la 7ª Semana Nacional de Transparencia del IFAI con el tema Los indicadores de gestión para una rendición de cuentas efectiva. Yo voy a hablar de un reto que tenemos en el caso mexicano, un reto importante que surge, yo creo, de alguna manera desarticulada, pero que vamos a necesitar articular, que es la instrucción que a partir de la reforma del artículo 6º constitucional del país tenemos, de que todas las administraciones públicas en todo el país comiencen y tengan la obligación de presentar públicamente indicadores de gestión y que además presenten elementos presupuestarios, es decir, de cómo se está gastando el dinero para obtener resultados propiamente dichos. ¿Por qué es un reto? Bueno, pues es que la historia puede ser como una historia de terror muy fuerte o contada como cuento. Yo prefiero contarla como cuento. El primer punto de esta historia de terror tiene que ver con el hecho de que al menos en México, tenemos una enorme confusión respecto de los diferentes tipos de indicadores que hemos estado definiendo en los últimos 10, 12 años y que las administraciones públicas de nivel federal, estatal y municipal tienen poco a poco que ir incorporando. Hemos hablado de indicadores de resultados, de indicadores de impacto, de indicadores de desempeño, de indicadores de gestión y puede haber más todavía. Según la ley de responsabilidad hacendaria, de presupuesto de responsabilidad hacendaria, además los indicadores de resultados tendrían que cruzarse transversalmente con calidad, equidad, eficacia y eficiencia. Crucen esto que les acabo de decir, todos estos tipos de indicadores que son diferentes, no son lo mismo, con todos los cualificativos que acabo de decir. Ahora imaginen al sector público mexicano, municipal, estatal y federal, tratando de plantearse cómo va a responder
de manera congruente a todas estas solicitudes que vienen de diferentes lados. Claro, porque esto es una cosa no está sencilla. Los indicadores de presupuesto por resultados vienen con Hacienda. Los indicadores del PMG, del Programa de Mejora de la Gestión, vienen de Función Pública. Los indicadores de impacto, Coneval tiene que ver en el asunto. Los indicadores de auditoría del desempeño tiene que ver la Auditoría Superior de la Federación. Y ahora el IFAI, ¿verdad?, tiene que supervisar, impulsar los indicadores de gestión. El galimatías no puede ser más grande. Primer problema. Segundo problema. ¿Para qué? ¿Y qué son los indicadores? ¿Para qué sirven? Si me apresuran, el indicador es el pretexto de un análisis. Como la doctora planteaba, la doctora Josefina nos estaba diciendo, indicador implica indicar, básicamente, simplemente. La pregunta es, ¿cómo construyes ese indicador? ¿Para qué quieres ese indicador? ¿Quién va a leer ese indicador? ¿Y quién va a tomar decisiones respecto del indicador? Tenemos un cumplimiento del 90%. ¿Eso es bueno o es malo? Depende del contexto. Bajé. En un mes, en un trimestre o un semestre, bajamos del 90 al 85% de cumplimiento. ¿Eso es bueno? ¿Eso es terrible? ¿Hay que meter a la cárcel a alguien? ¿O es un asunto de aprendizaje? Los indicadores sirven es un proxy de la realidad, imperfecto, es un modelo, es un pequeño instrumento que nos puede dar pistas respecto de una muy compleja realidad que queremos comprender, por ejemplo el impacto o el desempeño o los resultados, pero requieren de interpretación, requieren de construcción, requieren de pensar quién los va a leer y para qué van a ser utilizados. No es lo mismo decir que un indicador le sirve al ciudadano promedio que a las empresas, que a los propios tomadores de decisión del sector público. Me parece que muchas veces en el caso mexicano al menos nos hemos ido muy felizmente de lleno con los consejos de las mejores prácticas y los organismos internacionales que nos dicen que es bueno tener indicadores de desempeño y que es bueno tener indicadores de resultados y que eso genera un gobierno eficiente, moderno, contemporáneo. Sí, tiene que ver, pero la vinculación no es automática. Tener indicadores per se no nos va a hacer más modernos ni más transparentes, y si no somos congruentes respecto de lo que estamos solicitando con los indicadores, podemos generar graves, enormes problemas. Claro, ustedes me imagino estarán pensando, lo que va a decir David es, el primer problema que tienes es que estás pidiendo al sector público y a sus funcionarios que ocupen una cantidad importante de su tiempo en estar construyendo indicadores. Sí, este es un problema importante. A mí me gustaría alguna vez tener recursos para medir la cantidad de tiempo que un servidor público en México se la pasa preocupado por cumplir con normas y cumplir con los indicadores que le están pidiendo Hacienda, Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, Coneval y otros. Yo creo que nos podemos llevar una sorpresa muy grande de un buen porcentaje de tiempo, pero si bien este es un problema, no me parece que sea el problema más grave. Hay un segundo problema, muy grave, que yo no conozco país que lo haya resuelto. Los indicadores, los de resultados, los de desempeño, los de gestión, pueden generar incentivos perversos en la acción pública. Primer incentivo perverso clásico. El servidor público entiende que el juego se llama está bien calificado. Y entonces trabajo para estar bien calificado en el indicador. Si el indicador, como acabo de decir, no necesariamente es este instrumento perfecto que te dice automáticamente si estás logrando resultados, si estás logrando impactos, si estás logrando objetivos, entonces el juego, créanme, no es un juego demasiado difícil de jugar, es relativamente fácil construir indicadores y llenar indicadores para decir que estamos cumpliendo con nuestra función. Este es un indicador muy malo, perverso, pero no es culpa de los malvados servidores públicos, ¿verdad?, que se están frotando las manos para engañar al ciudadano. No voy para allá, créanme, y miren que soy académico y nos encanta hacer ese tipo de juicios. No voy para allá. En realidad, el sistema está creado de esa manera, porque, a ver, queremos indicadores porque eso sirve para rendir cuentas. Ok. Parte de rendir cuentas tiene que ver con el hecho de hacer juicios, evaluar es hacer un juicio. ¿Qué tan bien vas? ¿Qué tan bien estás tomando decisiones? ¿Qué tan bien estás logrando los objetivos que te estás planteando? Si queremos indicadores básicamente para hacer juicios
evaluar y potencialmente castigar, entonces el juego está muy claro. Claro, efectivamente, bajar en los indicadores es castigable. Señal importante, fundamental. Espérame, pero hablamos de que rendir cuentas tiene que ver también con un proceso de aprendizaje social y un proceso de innovación gubernamental. ¿Ok? Vamos poniéndole contenido a las palabras. ¿Quieres gobiernos que innoven? O bueno, los servidores públicos que quieran innovar, por definición, van a tener que tomar riesgos. Seguimos aquí en Sociedad Transparente y ahora vamos a presentarles a ustedes la última parte de esta interesante conferencia que se presentó en el Distrito Federal, los indicadores de gestión para una rendición de cuentas efectiva. Clasificar los indicadores publicados en los programas sectoriales en dos categorías, los de resultados y los de gestión. No hay duda que muchos de los indicadores de gestión son muy importantes, pero los de resultados son mucho más relevantes. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por ejemplo, el índice de estallamiento de huelgas es un índice de resultados. La Secretaría de las Relaciones Exteriores, los eventos de promoción cultural en países con prioridad en los lineamientos de política exterior de México, claramente es un indicador de gestión, parecido al número de cócteles. Y yo tuve un puesto diplomático, sé de qué hablo. La Secretaría de Economía, los empleos formales generados en el sector de las MIPYMES, claramente es de resultados. Entonces lo que hicimos fue clasificar todo esto. Y aquí está la primera presentación de estos resultados. En el procedimiento de evaluación, no sé si ven bien la distinción de los colores, yo tampoco. Me parece que los de resultados es la que son un poco más oscuras, pareciéndose a un azul, y las otras medio amarillas son las de gestión. Y aquí está por secretarías, ¿no? Por secretarías. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores solo tiene de gestión. La Secretaría, me parece que es de la Función Pública, tiene uno de resultado, 22 de gestión, y así. Como pueden ver, la Secretaría de Educación Pública, si no me equivoco, tiene 15 resultados, 6 de gestión, 13 y 33, y aquí están con esta clasificación, ¿no? Luego les dimos una ponderación a los diferentes aspectos de la información procesada, los aspectos de forma y los aspectos de fondo. A los de forma les dimos un 25, a los aspectos de fondo 75. Jugamos con N cantidad de combinaciones de opciones. El resultado no cambia prácticamente en nada. Pueden ustedes hacerlo. Se cuenta con la información accesible en la página, si sí o si no, 10%. Los aspectos de fondo, cumplimiento de las metas de resultados, 40%. Es evidente que los resultados deben tener una ponderación superior de lo que puede cambiar este país. El cumplimiento de las metas de gestión, 10%. Porcentaje de metas para las que reporta información y cuenta con metas anuales o no, o intermedias en su programa sectorial. Estos son los resultados de las calificaciones. Solo hay 2 secretarías que pasan, y no pasan muy dignamente porque la calificación de paso es 6. Las demás están reprobadas. Y me pueden decir, bueno, pues sí, porque unas tienen mucho de gestión, otras de resultados, y no hay. Bueno, pues para evitar esa crítica que es válida, vimos y calificamos por su parte las de gestión, por su parte las de resultados. Pero esto es una combinación, esta calificación es una combinación de transparencia y de cumplimiento de metas. No es de extrañar que 2 secretarías, y en este sentido yo creo que es cierto, y lo refleja bien lo que decía David, que es la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con una gran disciplina, cumplen, ponen, publican
son las dos únicas que pasaron. Hay un ingrediente muy importante por la parte de transparencia, al menos cumplieron con la transparencia. Bien, mal, no estamos siquiera juzgando la calidad de los indicadores. En esta otra está la línea, estas son el cumplimiento de las metas de resultados. Aquí también las que pasan son ellos mismos, los demás, en muchos de los casos, es reportado por ellos mismos que el avance es 0 o 10% o 15%, cuando al menos debiera ser 50%. Y este es el cumplimiento de las metas de gestión. Aquí tenemos 3 que pasan y casi un cuarto, ¿no? Pero, digamos, creo que hay una serie de propuestas que nosotros presentamos aquí. La asignación presupuestal de las dependencias debe estar relacionada al cumplimiento de las metas. El presupuesto debe ser por resultados. Y está bien que se requiera un tiempo de adaptación, de aprendizaje, etcétera, pero no 6 años, ni 2 años. Y había que empezar a funcionar rápida y específicamente, y si no se puede hacerle frente a toda esta telaraña de indicadores y de conceptos, etcétera, pues se simplifican. Y aquí están muy simplificados. Y yo creo que esto debe hacerse, y debe hacerse muy rápidamente y con gran responsabilidad. Redefinir los indicadores que sean relevantes, sin la menor duda. Acelerar el proceso de implementación del presupuesto, porque ahí está todavía platicado, Y se debe poner en marcha un proceso para inducir a las entidades federativas y los municipios a elaborar también programas sectoriales. El presupuesto de Baja California Sur es de 2 páginas. Uno tiene, es la portada, y la segunda página dice: se autoriza a gastar tantos miles de millones de pesos. Punto. Ahí no puede haber rendición de cuentas. Me los gasté, ¿no? Esa es la rendición de cuentas. Los indicadores de gestión son instrumentos de la gestión pública moderna. A través de ellos es posible conocer cómo se está cumpliendo el mandato legal de la institución y la manera en que enfrentan sus retos. Es necesario advertir que su publicación debe ser en forma sencilla y comprensible para los ciudadanos. Esperamos que este programa haya resultado de su interés. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.